Quiero que vayan conmigo a Lucas 7, versos 41 al 43. En realidad son 2 versículos bien cortitos, 41, 42, 43, 3 versículos. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amén. Vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor por esta palabra que nos trae. Padre, gracias, Señor. Una vez más, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por estos momentos, Señor, donde nos podemos congregar para glorificar tu nombre, para adorarte, para traer una oración, para traer una adoración, para traer una petición. Padre, ha llegado el momento de tu palabra. Queremos decirte, Señor, que nos disponemos en este instante, en este momento, en este segundo. Nos disponemos, Señor, para lo que tú quieres enseñarnos hoy, lo que tú quieres traer a nuestras vidas, a nuestros corazones. Esa palabra que transforma, esa palabra que llena, esa palabra que sustenta, que restaura, que transforma, que bendice. Padre, te pido, Señor, que tú seas en control de esta palabra de principio a fin. No dejes que mis vivencias, experiencias, pensamientos, creencias, concepciones, no dejes, Señor, no permitas que lo que salga de mi boca no sea conforme a tu voluntad, tu propósito, sino simplemente, Señor, háblanos, Padre, de corazón a corazón, Señor, de tu corazón a nuestro corazón, Padre. Gracias por cada vida aquí presente, gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, de antemano, Señor, por todo lo que nos vas a hablar, Señor, lo que nos vas a enseñar y lo que nos vas a tocar, Señor. Nos disponemos completamente en cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Listo, mis hermanos. Esta parábola, conocida como la parábola del prestamista o la parábola de los 2 acreedores, 2 deudores. ¿Sabe una cosa? Que esta parábola en realidad es como el queso en un sándwich, en un emparedado. Y le voy a explicar por qué. Porque está pasando algo desde Lucas 7, 36, 50, del 36 al 50, que ahorita lo vamos a leer. Está pasando algo en una casa, en la casa de un hombre llamado Simón, el cual era fariseo. Este capítulo, esta sección se llama así, precisamente, Jesús en el hogar de Simón el fariseo. En otras versiones se llama Una mujer pecadora unge los pies de Jesús. Y en otras versiones, me encanta este título que le han dado en otras versiones, Mucho perdón, mucho amor. La Reina Valera le dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y como les dije, la parábola está en la mitad, está encajando entre la situación que está pasando en la casa de Simón el fariseo. Así que vamos a leer para poder entender cómo es que Jesús introduce esta parábola en medio de este episodio que está ocurriendo. Amén. Entonces, vamos a leer y dice así. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Amén, qué precioso. Hay mucho que podemos sacar aquí, mis hermanos. Hay demasiadas cosas que podemos sacar en esta enseñanza. Podemos sacar mucho de los personajes como Simón el fariseo. Podemos sacar mucho de la mujer pecadora cuyo nombre no se registra. Y podemos sacar mucho de la parábola. Así que quizás no alcancemos a desglosar todos los detalles, pero haremos el mejor intento. Bien, dice de los versos 36 al 38 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Nosotros ya sabemos bien quiénes eran los fariseos, una corriente acérrima del judaísmo, caracterizada por la rigidez, el apego a la ley de Dios, de Moisés, a la ley entregada. Su principal interés era observar la ley al pie de la letra. Ese era su mayor orgullo, esa era su mayor hazaña, su mayor logro. Y aunque ellos eran pocos en número, su influencia social era enorme. Y por lo general eran personas acomodadas, adineradas financieramente. Pero eran tan rígidos, tan separados, que caían en el escueto legalismo, en arrogancia, en orgullo, y con ello venía la falta de amor, la falta de misericordia, el creerse mejor que todos los demás habitantes de Israel. Con frecuencia Jesús señaló su falta de orgullo y falta de amor. Me avisan cuando vayamos como en 2 horas, ¿ok? Me avisan. Ahora bien, no está claro si el fariseo que invitó, o sea, Simón, a Jesús, no está claro si lo invitó como Nicodemo en Juan 3, 1 y 2, que quería aprender, o que lo acechaba, porque sabemos muy bien que muchos fariseos acechaban a Jesús, así como decimos en Barranquilla, le ponían cascarita, a ver si caía, a ver por dónde cogerle el bajito.
El versículo 36 solamente nos dice que Simón rogó a Jesús que comiese con él. Jesús acepta la invitación, llega a casa de Simón y se sienta a la mesa. Todo va bien, todo va normal, ¿verdad? Pero ahora entra en escena una mujer anónima. La Biblia no registra su nombre, solo registra que era una mujer pecadora, de mala fama, públicamente considerada pecadora. Algunos estudiosos dicen que esta mujer se dedicaba al oficio de la prostitución. Esta mujer, por supuesto, no estaba invitada a la casa de Simón. Pero ¿qué ocurrió? Porque ella se mete en el sentido que cuando ella sabe que Jesús está en la casa de Simón, en esos tiempos cuando venía un rabino de otra ciudad, la gente se aglomeraba, se agolpaba para escuchar las perlas de sabiduría que salían de la boca del rabino. Entonces, así es como se explica que la mujer haya tenido acceso a la casa de Simón el fariseo. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Mire qué precioso. Trae un frasco de alabastro con un perfume. Se pone detrás de él, dice la palabra, a sus pies, llorando. Comienza a regar con lágrimas sus pies y los enjuaga con sus cabellos, besa sus pies y los unge con el perfume. Usted se puede imaginar esa escena por un momento. Yo creo que esta foto que compartí aquí le queda muy pequeña. Imagínese Jesús sentado a la mesa, rodeado de personas importantes que lo están escuchando. Está Simón el fariseo, que supuestamente era una persona importante de ese tiempo, y entra esta mujer con su cabello suelto, lo cual era una vergüenza en esos tiempos para una mujer judía dejarse ver su cabello. Imagínese esa escena donde esa mujer entra, se tira a los pies del Señor Jesucristo y podemos sentir ese amor que esa mujer le muestra a nuestro Señor. A ella no le importó nada. A ella no le importaron los comentarios. A ella no le importaron los gruñidos. A ella no le importaron las miradas de las personas. A ella no le importó que ella no era invitada. A ella no le importó su condición. A ella no le importó nada. Ella en un instante entró en intimidad con el Señor. En un instante entró en intimidad con Él. Y sabes una cosa, cuando tú y yo experimentamos un arrepentimiento genuino, el dolor de haberle fallado a Dios es un dolor tan grande que las lágrimas brotan de nuestros ojos sin explicación. Yo he escuchado a la misma pastora Eloísa decir que cuando se convirtió al Señor fueron meses que ella duró llorando sin saber por qué. Y era un dolor profundo que sentía en su corazón. Y también lo he escuchado de muchas personas y yo también lo he sentido, porque se experimenta la dicha del perdón. Esas lágrimas son valiosas como una ofrenda para el Señor. Ahora vamos a seguir, vamos a avanzar. Versículos 39 y 40. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, supiera que quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Simón el fariseo que invitó a Jesús, él no podía concebir en su mente, no podía entender cómo una persona como Jesús, que se dijera llamar profeta de Dios, se dejara tocar y dejara que una mujer de esa procedencia siquiera le tocase, siquiera se acercase a él. La vez pasada aprendimos que eso era concebido como ser ceremonialmente impuro. Dejarse tocar por un pecador, hablar con un pecador y hacer cosas que no estaban permitidas en la ley. El ser fariseo implicaba no relacionarse con ninguna persona que estuviera expuesta públicamente como una pecadora o un pecador. Pero ¿será que Jesús sabe lo que Simón está pensando? Porque Simón no lo dijo.
No lo expresó verbalmente con sus palabras, pero lo pensó. Dijo para sí, lo dijo para sus adentros. ¿Y qué es lo que dice? Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús conoce los pensamientos de Simón, así como conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Dice la palabra en Apocalipsis 19:12 que Él escudriña todo con sus ojos de fuego. A Él no se le escapa nada. Él, antes de que salgan las palabras de nuestra boca, dice que ya Él las sabe. Él sabe lo que el ser humano está meditando, está pensando, tiene en su corazón. Y le dice, Simón, tengo una cosa que decirte, un pequeño detalle. Y el Simón le responde, di, maestro. Pero vamos a detenernos en ese di, maestro. ¿En verdad Jesús era un maestro para Simón? Hágase esa pregunta. ¿En verdad era Jesús un maestro para Simón? Si en su corazón estaba cavilando, si ese hombre es profeta, por lo menos, porque ni siquiera lo identifica como hijo de Dios. Dice, no dejaría que esa mujer le tocase. En realidad, Simón no consideraba a Jesús como un maestro ni como un profeta, y mucho menos como el Hijo de Dios, como el Mesías. Vamos a continuar. Versos 41 y 43, aquí entra en acción la parábola. Entonces Jesús aprovecha esta oportunidad, lo que está ocurriendo, y viene a traer la parábola, introduce la parábola. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo era un maestro de la enseñanza, es un maestro de la enseñanza. Y dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Inmediatamente Jesús toma la ocasión del episodio que está pasando en esta casa para introducir la parábola, y aquí nos vamos a quedar un poquito, porque estamos estudiando precisamente las parábolas. Las parábolas son apenas unas cuantas líneas, 3 versículos, del 41 al 43, pero encierran una gran enseñanza. Tenemos 3 personajes en esta parábola. Tenemos un acreedor con 2 deudores. El acreedor, veamos quién es el acreedor. El acreedor es el dueño de todo. El acreedor tiene la posibilidad de dar, de prestar y al mismo tiempo de perdonar las deudas. El primer deudor le debe 500 denarios. Un denario representaba el salario de un día, de un obrero raso de trabajo. Entonces, si 500 denarios, estamos hablando de 1 año y medio. 1 año y medio de servicio de un obrero. 500 días de trabajo. Este es el primer acreedor. Pero ahora bien, el segundo acreedor le debe 50 denarios. Estamos hablando de que es el 10% de la deuda del primer acreedor, más o menos unos 2 meses de trabajo. ¿Ve la diferencia? A 1 año y medio versus 2 meses de trabajo. Pero bien, el asunto es que ninguno de los 2 deudores tiene con qué pagar. Ni el que tiene 500, ni el que tiene 50, ni el que debe 50, ni el que debe mucho, ni el que debe poco. Ninguno de los 2 puede pagar. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que todos somos deudores. Tú y yo, Waldir, Mirla, todos los que están aquí presentes, todos somos deudores. Ninguno se escapa. Ninguno puede pagarle al Señor. Ni el que le debe mucho, ni el que le debe poco. Él es el dueño, Él es quien presta, Él es quien da, y Él es el único que tiene la posibilidad de condonar las deudas, la deuda de nuestro pecado. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? La respuesta es obvia. Para todos nosotros en este momento, así lo fue para Simón. La respuesta es obvia para todos los presentes.
Pienso que aquel a quien perdonó más. Todos estamos de acuerdo en eso, por supuesto. El punto de la parábola es este y yo quiero que usted grabe y resalte eso allí. Aquel a quien más se le perdona, más lo agradece. Aquel a quien más se le perdona, más lo agradece. Por eso es que la mujer pecadora se desborda en amor, se desborda en atenciones. Al llevar una vida de pecadora, llevar una vida de mala fama, una vida desvergonzada, pero qué dicha tiene ahora al obtener el perdón. Qué dicha tiene ahora al tener la posibilidad de ser perdonada, de estar allí. Hasta este momento ella no ha sido perdonada. Hasta este momento ella está ahí tirada en el piso, demostrando todo su amor al Señor, llorando, besando sus pies, derramando su perfume, secando los pies del Señor con sus lágrimas. Hasta ese momento ella todavía no había sido perdonada. Por eso es que le dije, esta parábola funciona como el queso del emparedado o del sándwich. Seguimos, mis hermanos. Versos 44 al 47. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua, está regado con mis pies con lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, etcétera, etcétera. Jesús se vuelve hacia la mujer y habla con Simón. Jesús compara lo que esta mujer ha hecho versus lo que Simón ha hecho. Primer punto, entré a tu casa. Ese es el primer punto. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos. Segundo punto. Simón, no me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tercer punto. Simón, no ungiste mi cabeza. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y note algo, ese pronombre esta. Mire cómo ahorita se va a cambiar ese pronombre, esta, porque no sabemos el nombre de la mujer, pero Jesús se refiere a ella como un pronombre. El pronombre esta que usualmente se usa para objetos, cosas, esta. Ni siquiera la Biblia registra el nombre de esta mujer en este episodio. Esta. Vamos a entrar un poquito en las normas de cortesía de la época, en los tiempos de Jesús, para entender por qué esta comparación que Jesús está haciendo era relevante. En los tiempos de Jesús, cuando entraba un invitado a una casa acomodada, eran común tres cosas. Primero, era común que el anfitrión le pusiera la mano en el hombro al huésped y le diera un beso de paz. Esa era la norma de la época. Esa era una señal de respeto que jamás se podía omitir, y menos en el caso de un rabino distinguido, menos. Segundo punto, como bien sabemos, los caminos de ese tiempo eran caminos de tierra, eran polvorosos, y la gente lo que usaba era unas suelas, unas sandalias amarradas. Entonces los pies obviamente siempre estaban sucios, polvorientos, mohosos. Entonces era costumbre que al llegar un invitado a la casa se le echaba agua en los pies para limpiarle y refrescarle. Y el tercer punto es que se quemaba un poco de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Esas eran las normas básicas de un anfitrión. Pero en este caso, nada de eso ocurrió. Como que simplemente abrieron la puerta y que Jesús entrara y se sentara. Para los estándares de la época, Simón fue un pésimo anfitrión. Mejor dicho, uno de esos anfitriones que usted, como usted le toca un anfitrión de eso, usted va a decir, yo no vengo más aquí. Fue un pésimo anfitrión. Como mínimo, escuche bien, como mínimo debió haberle ofrecido agua para lavar los pies de Jesús, por lo menos.
Pero Jesús contrasta a la mujer con Simón. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué Simón actúa de esa manera? Porque Simón en realidad no veía a Jesús como un maestro. Simón vio a Jesús como un inferior a él. Porque si siquiera lo hubiera visto como un rabí, como un maestro, hubiera hecho lo mínimo de las normas de cortesía. Pero ni siquiera. Él lo vio quizás como un falso profeta, quizás, por eso es que se explica esa conducta de Simón. Tampoco ungió su cabeza con aceite, tampoco le dio el beso, pero ella, la mujer, la pecadora, le dio todas estas cosas al Señor. Ella sí vio a Jesús como un superior a ella. Ella sí lo vio como un maestro. Ella sí lo vio como un rabí. Ella sí lo vio quizás como el Mesías. Ella vio que el único que le podía ofrecer a ella el perdón, la paz y la tranquilidad que ella necesitaba era él. Jesús no dio a entender que el fariseo tuviera pocos pecados. Escuche bien. Jesús no dio a entender que él tuviera pocos pecados, sino que no se sentía pecador. Él no se sentía pecador. Mientras que la mujer tenía una conciencia clara de su pecado. Y ahora tome nota de esto porque esto es muy importante. No se trata de los muchos o pocos pecados, sino de tener la conciencia de ser un pecador. Ahí es donde está el asunto. Tener la conciencia de ser un pecador. No si son muchos, si son pocos, sino tener la conciencia de ser un pecador. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Nosotros creemos que porque no venimos de la delincuencia o del homosexualismo o de la calle o de pecados graves o los que tuvimos la fortuna de tener una niñez en el evangelio, creemos que porque no nos hemos revolcado en el fango somos más santos que los demás. Y escuche bien, no se trata de eso, se trata de tener la conciencia de que todos hemos pecado y por tanto todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos. La rectitud del fariseo conduce al poco perdón de Dios y en consecuencia al poco amor mostrado hacia Jesús. La mujer por su parte manifiesta fe. Tu fe te ha salvado. Vamos ahorita a entrar en eso. Y esa fe la lleva a buscar el perdón. Esa fe, y porque mucho le es perdonado, ella ahora se desborda en sus muestras de amor hacia Jesús. Su amor es resultado de ser perdonada. Ese amor es una expresión de gratitud por el beneficio recibido. ¿Qué habrá pensado Simón? Él pensaría que así iba a humillar a Jesús si no le daba las normas de cortesía de la época. Quería humillarlo, no quería rebajarse ante él. Cualquiera que haya sido la razón, fue la agradecida mujer de mala vida la que recibió el perdón. En cambio, él no. Aunque la gracia de Dios mediante la fe es lo que nos salva y no los actos de amor o generosidad, los hechos de esta mujer demostraron su fe. Escuche bien, sabemos que no somos salvos por obra, pero las obras que hizo esta mujer demostraron su fe, demostraron su amor en Jesús y Jesús la honró. Ha amado mucho, dice el Señor, ha amado mucho. El verdadero amor y la sincera devoción por Cristo deben proceder de una plena conciencia, una conciencia de la gravedad de los pecados cometidos del pasado. El amor de Dios manifestado en su Hijo y la convicción plena de que Dios cuida de aquellos a quienes ha perdonado. Los que están en el altar familiar y estamos estudiando el Sermón del Monte, recuerdan las dos primeras bienaventuranzas.
Mateo 5, versos 3 y 4. Para todos, es un pasaje muy conocido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en esa mujer se cumplieron esas dos bienaventuranzas. Ella llegó pobre en espíritu, ella llegó abatida en su espíritu. Ella llegó cansada de su vida pecaminosa, pobre, con hambre y sed de perdón. Y de ella fue el reino en ese momento, porque el Señor la perdona. Y ella llega llorando y en ese momento recibe consolación. Amén. Amén. Gloria a Dios. En los versos 48, 50, ahora Jesús se dirige a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mira que ahora Jesús ya no dice esta. Ahora Jesús dice, a ella le dijo, ya no es esta. Ya la mujer pecadora, dice la Biblia, tenía fe. Una fe que salva, una fe que le da paz, una fe que le da perdón, una fe que la justifica, una fe que la redime, una fe que le da una identidad. Es ella ahora, que la constituye ahora en una hija de Dios. Ella. Simón tal vez no se sentía reconocido de nada. Por lo tanto, no sentía amor alguno por el Señor. Se consideraba, como muchos hoy en día, un hombre bueno, un hombre respetable, que no le hace daño a nadie. Quizás era fariseo desde su niñez, desde su juventud o de familia de fariseos. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero Simón no tenía fe. Simplemente como eso, él no tenía fe. En cambio, la mujer reconocía su suprema necesidad. La mujer estaba inundada de amor, de fe, y estaba inundada hacia aquel que podía perdonarla, y por eso recibió el perdón. Y esa es la parábola que Jesús enseña. Dos acreedores. Esos dos acreedores son el primero, el que le debe 500 denarios a esta mujer, y el que le debe 50 es Simón. Por eso Jesús usa esta parábola para explicar ese episodio que estaba pasando en casa de Simón. ¿Quién recibe el perdón? ¿Quién lo recibe? ¿Simón o la mujer? Lo recibe la mujer. Jesús perdonó a la mujer que le ungió sus pies. Su proceder mostró arrepentimiento y agradecimiento. Y aclaró que su fe, escuche bien, su fe la había salvado. Tu fe te salva, mi hermano. Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Ella llegó con profunda aflicción y se va perdonada, sana, salva. Eso es lo que el Señor te entrega. Te entrega su salvación, te entrega su amor, te entrega su perdón. Tú tienes fe. Porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire que no dice sin fe tal vez puedas agradar a Dios. O no dice sin fe te va a costar agradar a Dios. No, dice que sin fe es imposible, absolutamente imposible agradar a Dios. Por eso ahí donde está, busca el termómetro. Busca el termómetro de la fe en este momento y tómate la temperatura de la fe. ¿Cómo está tu fe en este momento, en este instante? Volviendo al versículo, nuevamente se cuestionó la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Unos versículos atrás, en Lucas 5, del 21 al 25,
Cuando Jesús sana a un paralítico, también se cuestionó la autoridad de Jesús para perdonar pecados. También se cuestionó. Pero el mismo Lucas en el capítulo 5:24 dice que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Queridos hermanos, el único que tiene potestad sobre esta tierra para perdonar pecados es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otra ideología, no hay otra persona que pueda proporcionar arrepentimiento y perdón de pecados. Los fariseos creían que únicamente Dios podía perdonar pecados. Por eso se preguntaban por qué este hombre, Jesús, podía perdonar pecados. Es que ellos no habían entendido que Jesús es Dios. El perdón es una doctrina muy importante de nuestra fe cristiana. Hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepienta, dice la palabra en Lucas 24:47. En el Antiguo Testamento vemos un día consagrado a la expiación de los pecados y ese era el día del perdón o Yom Kippur. En Éxodo 30:10 lo vemos. Esta era una ceremonia anual. En ese día se hacía un sacrificio por todos los pecados de la nación israelita. Este era el único día en que el sumo sacerdote podía entrar en el templo, al lugar santísimo. Y ese día pedía a Dios perdón por todos los pecados del pueblo. Era una vez al año. Pero ese día, el día del perdón, en realidad señalaba a Cristo. Cristo sería ese cordero perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, que serviría en su sacrificio como cordero inmolado para quitar todos los pecados del mundo de una vez y para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos aprender de esta parábola? ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender? Muchas cositas más podemos aprender. Esta mujer aprovechó que Jesús estaba cerca para tener un encuentro con él. Hoy el Espíritu Santo está cerca. Este es el momento de tener un encuentro con Jesús. Y si hay alguna persona aquí presente, porque no los conozco a todos, que no ha aceptado todavía a Jesús, que todavía no ha dado ese paso, hoy Jesús está cerca. Hoy el Espíritu Santo está cerca. Llega a él en humildad, llega a él en arrepentimiento, llega a él reconociendo que el ser humano por su pecado merece la muerte eterna. Pero Dios en su amor da salvación por gracia a quien pone su fe en él. Cristo conoce cada persona profundamente y la ama. Así como conocía a la mujer pecadora, así como conocía a Simón, así te conoce a ti, me conoce a mí y conoce a todos. Dios ama y espera con los brazos abiertos siempre, siempre está dispuesto, siempre. Aprovecha este momento que estamos en tiempos de gracia. Su gracia está extendida hasta el día de hoy. Jesús visita a Simón. Esta es una oportunidad perfecta para él, pero qué paradójico que él no aprovechó la oportunidad. La aprovechó la mujer alienada, la pecadora, la que no se merecía, la colada, la que no estaba invitada al banquete. Hay muchos Simones hoy en día. ¿Sabe usted que hay muchos Simones hoy en día? Hay muchos Simones escudados bajo una religión, bajo un ropaje, bajo una ideología, bajo una persona, bajo una creencia, escudados en su propia justicia. Tome nota de esto, el pecado no es cumplir o no cumplir con la ley, el pecado es estar lejos de Dios. Y esa mujer entró en intimidad en un instante y Simón no entró en la intimidad. Nosotros tenemos acceso a esa intimidad. Toma esa intimidad, apropiate de esa intimidad con el Señor. Simón estuvo frente a Jesús cara a cara, pero no entró en intimidad, no entendió. Ahora, otro punto importante.
Jesús no se preocupó por el pasado de esta mujer. Jesús no la juzgó allí delante de todos ni la desechó. Él se ocupó de ella, de ella. Cristo le dio una nueva vida y tornó un pasado oscuro de tinieblas a la luz, un combustible para un amor santo. Estamos seguros que después de esa mujer tener ese encuentro con Jesús, su vida no fue igual. A Cristo, mis hermanos, a Él no le importa tu pasado. A Él no le importa, sino la disposición de tu corazón. A Él no le importa, sino la necesidad, la disposición, la necesidad como tú vienes y te acercas a Él. Ese interés genuino, esa vida que procura vivir en santidad, como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. Nadie verá al Señor, no dice quizás le vea, o tal vez el Señor le dé otra oportunidad, dice sin santidad nadie verá al Señor. Así que no te pierdas la oportunidad de la enseñanza de esta parábola. Aquellos que se consideren pecadores menores, como dije ahorita, tal vez usted dice, no, yo no vengo de una vida difícil, a mí el Señor no me rescató de drogas, a mí el Señor no me rescató de la calle, no me rescató de brujería, no me rescató de esto, aquello. Yo soy un pecador menor. Déjame decirte que el que le debía 500, le debía 50, ninguno de los dos podía pagarle. Ninguno de los dos tenía la capacidad para pagarle, solamente el acreedor, el prestamista, tenía la capacidad de perdonar su deuda, de condonar su deuda. Aquellos que digan, yo no peco, o yo peco muy poquito en comparación a fulano, mis pecados son pequeñitos, son mentiritas, son cositas. Déjame decirte que esos que se consideran pecados menores o pecadores menores tendrán un amor por Dios superficial, un amor apagado, un amor leve, un amor efímero, como el de los fariseos, y aún hoy en día se ve en el pueblo de Dios, un amor light, un amor liviano, porque todo aquel que entiende lo mucho que Dios le ha perdonado, cuánto te ha perdonado a ti, cuánto me ha perdonado a mí, esos son los que podemos mostrar una gratitud, un amor apasionado. ¿Eres tú apasionada por Cristo? ¿Eres tú apasionado por Cristo? ¿O eres simplemente ya acostumbrado a lo mismo, a la rutina? A que sí, ya Jesús me perdonó, qué bien. Cada día hay que ir a sus pies y pedir perdón. Cada día hay que pedir por su gracia y por su misericordia. Nuestro amor por Dios es directamente proporcional a nuestra gratitud por su perdón y nuestro entendimiento de cuánto lo necesitamos. Yo no sé usted, pero yo necesito al Señor cada día. ¿Cuánto le necesitan? Allí haga una señal, haga allí una carita, ponga un corazoncito, ponga lo que sea, ponga un amén ahí en el chat. Pero diga, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Señor. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta ahora. Los voy a dejar, ya voy a ir cerrando. ¿Quién eres tú en esta historia? Eres como Simón, que lo buscas por curiosidad, que lo buscas por milagros, que lo buscas como un filósofo, que lo buscas para que la gente me vea, la gente crea. O eres como esa mujer que lo buscas porque sabes que solo en Él encontrarás perdón, solo en Él encontrarás paz, solo Él puede perdonar tu deuda, solo Él puede librarte de la aflicción y darte la paz y darte el gozo de la salvación. Cuando el Señor te visita, escuche bien, cuando el Señor visita tu casa, visita tu habitación, visita tu corazón, ¿qué puede encontrar el Señor? ¿Qué va a encontrar allí?
Va a encontrar una persona que no le da importancia, como Simón. Va a encontrar una persona que no sabe con quién está hablando. ¿O estás dispuesto a derramar tu corazón, tus lágrimas, tu perfume, tu aceite, tus palabras, tu oración, tu adoración, tu gratitud, tu amor? Tal vez hoy no tienes a Jesús enfrente para lavarle los pies. Tal vez hoy no tienes a Jesús enfrente para ungir sus pies con un perfume. Pero sabes que en todo lo que tú y yo hagamos, mostramos nuestro amor al Señor. Cuando oras, cuando adoras, cuando das una palabra, cuando das un consuelo, cuando brindas tus bienes para ayudar a los necesitados, cuando pones tus bienes al servicio de su obra, cuando ayudas, cuando amas, allí estás demostrando el amor a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Para ir concluyendo ya, mis hermanos que me escuchan, déjame decirte que solamente aquellos que reconocen la inmensidad de su pecado pueden apreciar la plenitud del perdón de Dios. Lo voy a repetir. Solo aquellos que conocen la inmensidad de su pecado pueden apreciar la plenitud del plan de Dios. Jesús nos ha rescatado a todos nosotros los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido. Nos ha rescatado de las garras del pecado, de las garras de Satanás. Nos ha librado de una muerte eterna. No importa si fueron muchos o fueron pocos los pecados, pero el asunto es que todos hemos pecado. Y como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo habla de los pecadores, él dice, de los cuales yo soy el primero. Lo dice en Timoteo. Y te voy a dejar con esta pregunta. ¿Estás siendo tú agradecido, agradecida por la grandeza y misericordia de Jesús y por su perdón? Amén y amén.